Dios nos habla siempre con paciencia, siempre nos habla con amor. 1, 2, 3, 4, todas las veces necesarias. Siempre, todo el tiempo vamos a tener la oportunidad de conectar con Dios. Pero debemos de aprender a escuchar la voz. Hablar con Dios es aún más fácil que hablar con otras personas, que hablar por teléfono, sin importar el lugar del mundo donde nos encontremos. Dios está a nuestro lado. Ahí no hay problema con distancia, que esté muy lejos, que no pueda contactarlo, que le hable y que no me quiera responder o no me pueda responder. Con Él no hay nada de eso. Siempre va a ser la comunicación más sencilla con Él. Amén, pero es lo que estamos aquí buscando, tener esa cercanía, esa sinceridad para con Dios. Amén. Muy bien, cada plática que podremos tener es una plática única. Jamás vamos a poder repetir la misma conversación con otra persona. Es algo sencillo, lo hacemos todos los días, todo el tiempo estamos conversando con más y más personas. Si quiero ir a la tienda, si quiero viajar, en cualquier sitio, no podemos escaparnos de comunicarnos con otra persona. ¿Qué es lo que necesito para poderme entender con otra persona? Bueno, pues necesito, como de entrada, ya viendo que tenemos la capacidad de hablar, lo que yo necesito para poderme contactar con otra persona es que necesitamos hablar el mismo idioma, tener el mismo idioma. No puedo entender un idioma que pues obviamente no conozco. Si yo no conozco el inglés, pues jamás voy a poder platicar con una persona hasta que aprenda yo el idioma, que la otra persona aprenda el idioma que nosotros tenemos. Eso es algo muy sencillo de entenderlo. Y no solamente es con el idioma, hablar entre personas también tiene que ver con el lugar en el que cada persona ha nacido, el contexto en el que se encuentran, cómo utilizan ciertas palabras, porque aunque tengamos una forma de hablar muy similar o un idioma parecido, hay muchas palabras o hay muchas cosas que no se van a poder entender de una y otra. Hay palabras que aquí utilizamos con total tranquilidad, que en otros lugares no tienen una buena intención o no son usadas como una plática amable. Puede ser hasta algo más ofensivo o grosero en otros lugares. Palabras muy sencillas, que no vamos a enlistarlas, pero sabríamos como tal que hay muchísimas cosas. O bueno, sí, unas cuantas. No diré el significado, pero aquí para nosotros las siguientes palabras son cosas muy sencillas, ¿no? Como bolsa, cuchara, hueco o manco. Todos aquí usamos ese tipo de palabras, ¿no? O creo, y no tiene un mal sentido. Pero hay otros lugares en el que esas mismas palabras van a ser muy ofensivas para el lugar. Entonces necesitamos hablar el mismo idioma y comprender cuál es la situación, el lugar en el que cada persona se encuentra, cómo utilizan las palabras, qué significan para ellos, porque si no, no me voy a poder comunicar con alguien. Si no tengo esos detallitos y voy a hablar con alguien de otro país, pues van a terminar muy enojados, ofendidos con nosotros. Y ahí la comunicación se va a poder dar bien, no porque no queramos, sino porque no nos hemos puesto a revisar esos detalles. Cada persona entiende las cosas según lo que conoce, el lugar donde viven, las costumbres del lugar donde viven, el país, todo depende de ahí. Hay muchos temas que algunos van a conocer muy fácil, otros no porque uno sea más inteligente que otro, simplemente por donde cada uno le tocó desarrollarse. Pero si no entiendo eso, voy a intentar explicar algo y la persona no me va a entender, o me van a intentar explicar algo y yo no le voy a entender. Ese es otro detalle que es importante tener siempre presente. Y de ahí el otro es cuál es el tipo de convivencia, relación que voy a tener con la persona con la que voy a hablar. No es lo mismo hablar con alguien con quien me llevo muy bien que hablar con alguien con quien me llevo mal o con quien hemos tenido discusiones o alguna pelea. No es lo mismo. Se me puede decir algo, pero también yo lo voy a tomar dependiendo de qué persona me lo va a decir. Alguien me puede explicar algo, pero si me lo explica alguien a quien yo no considero, digamos, tan hábil o inteligente en algo, pues no le voy a creer mucho. Pero si me dijera lo mismo alguien que pues, yo admiro y que yo sé que sabe mucho y me dice lo mismo, eso es cierto.
Pero ahí cambió el mensaje de lo que se dijo, como tal no, solamente también es cómo lo vamos a recibir, según el tipo de convivencia que tengamos. Ahora todo eso es algo que hacemos sin pensar, no andamos por la vida caminando en ver, bueno, y preguntando, ¿qué idioma hablas tú? ¿Qué palabras son ofensivas para ti? O sea, no vamos haciendo nada de eso, es con la cuestión natural, con la misma convivencia, pero siempre van a estar presentes en cualquier conversación. Y si queremos comunicarnos más claramente con las personas, que llegue nuestro mensaje, necesitamos tener la misma frecuencia en esos elementos que mencionamos. Si no se sincroniza eso, vamos a estar malinterpretando muchas cosas y teniendo muchos conflictos. A veces nos podría llegar a pasar. Yo quiero tratar a las personas de cierta manera, pero no me entienden lo que yo estoy queriéndoles decir y piensan que yo los estoy tratando mal, pero yo no quiero tratarlos mal y me esfuerzo porque estén bien y me esfuerzo por hacer algo que necesitan, pero no parece que no escuchan o no reciben mi mensaje, pero no es que no escuchen o no reciban o no quieran revisar mi mensaje, sino que quizá no estoy yo o no he puesto atención en estos elementos, en las formas de hablar, el contexto que tenemos, la relación, y entonces mi mensaje no va a poder llegar con total claridad. Pero eso, como siempre lo mencionamos, eso es entre conversaciones entre nosotros, personas, familia, amigo. Pero nos va a pasar también algo muy similar con la conversación o la comunicación con Dios. Si no nos sincronizamos con lo que es del Señor, no nos va a costar mucho trabajo también poder comprender lo que Él nos está diciendo. Él nos puede explicar algo, pero si no está eso sincronizándose con Dios, pues vamos a tener algunas dificultades. Vamos a estar creyendo mal ciertas cosas. Y si sigue siendo sin mala intención, sin intención de equivocar, pero a veces pueden haber ese tipo de cosas. Son esas piedritas, son esas basuritas que están ahí que estamos limpiando. Dios quiere comunicarse con nosotros y todos los días y el día de hoy nos está llamando. Si queremos una buena comunión con Él, debemos estar dispuestos a percibir eso, el idioma de Dios, que Él habla siempre con amor, Él todo lo sabe y Dios nos ama más de lo que podríamos imaginar. Y vamos a comenzar. Solo quiero leerles una primera cita y es en Proverbios 3, 5 y 6. Y dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Vamos a comenzar con eso. Confiar en Dios con todo nuestro corazón. Es algo bien importante, no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Por qué? Porque entonces si hacemos eso nos estará pasando justamente estas dificultades, porque nuestra forma de crecer no es la forma en la que nos permitiría como tal esta conexión con el Señor. Por eso necesitamos acercarnos a Él y no confiar o no apoyarnos en nuestra forma de ver las cosas, sino reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Y hay muchísimos ejemplos de personajes que hablan con el Señor, tienen esta sincronía y pueden obedecer a Dios y pueden ocurrir muchas cosas. Quiero que leamos un ejemplo de una historia de un personaje que hemos escuchado mucho y quiero que le comencemos leyendo en Éxodo. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esa es una historia que conocemos mucho. Moisés, enviado por Dios, libera a todo el pueblo que estaba esclavizado, lo sacan de Egipto. Y ocurren muchas maravillas, llegan al lugar algunas plagas, llegan muchas cosas,
se ve el poder de Dios que se manifiesta en esa salida. Pero ese es un buen ejemplo justamente de esta forma en la que alguien puede estar dispuesto a escuchar al Señor. Porque cuando Dios se acerca a Moisés, comienza a hablarle y Moisés tiene algunas dudas, algunas preguntas. Y aquí empieza con esto. Pues Dios le dice: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Que ahí está la indicación de Dios. Y pues la duda, yo creo que sería algo natural que alguien se preguntaría, y él dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Que pues sería una duda normal, una pregunta, o ¿por qué yo? Pero la forma de responder de Dios siempre fue con amabilidad. Ahí solamente le dijo: ve porque yo estaré contigo. Le da esa parte. Pero están hablando, ni siquiera fue que lo regañara o que se enojara, que fuera, pues, ¿por qué no me crees, no me quieres hacer caso si yo te estoy diciendo que hagas esto? No pasó nada así. Fue muy sencilla esa parte. Pero Moisés tenía también esa disposición de acercarse. Cuando se encuentra, ve una señal, ve algo que lo hace, le llama su atención, se acerca, escucha la voz de Dios y va siguiendo las indicaciones que le está dando. O sea, de entrada pues entendía lo que él le decía. Dios comprendía las necesidades, comprendía lo que pasaba con Moisés, le dio las indicaciones claras, le respondió bien sus preguntas. Hoy Moisés pues en ese momento no conoce el poder de Dios, o sea, no lo ha visto como tal. Dios le está llamando y le ayuda en ese momento. Moisés acepta y comienza a realizar lo que Dios le dice. Y Dios es siempre muy paciente para enseñarnos, para hablarnos. Siempre nos va a ayudar a que el desconocimiento que tenemos cambie y sea más cercano o sea conforme a su palabra. Porque así estamos, no conocemos mucho de la palabra del Señor o no la tenemos como tal dentro de nosotros. Y el Señor siempre nos va a tener la paciencia. A veces cuando uno intenta explicar algo, o un maestro quiere explicarnos algo, a veces si nos tardamos, a veces hay cierta incomodidad que alguien puede tener, ¿no? Ya te lo expliqué 8 veces, ya te lo expliqué 20 veces. Pero con Dios no pasa eso. Dios siempre nos tiene esa paciencia, y qué bueno que nos tiene esa paciencia. Y así Moisés comienza y ocurren grandes cosas. Y Moisés pues es como cualquiera de nosotros, es un ser humano. Tiene su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de conducirse, creyendo lo que es bueno y malo, de la forma en la que él lo consideraba correcto. Y Dios se le acerca, le habla, y de ahí ocurren grandes cosas. Y es lo mismo que va a ocurrir también en todas nuestras vidas, en donde nos encontremos, porque todo el mundo necesita salvarse, todo el mundo necesita ser libre, ser liberado, un cambio en la vida, todos lo necesitan. Y cada uno de nosotros está en ciertos lugares en el mundo y todos podemos extender y compartir ese amor de Dios. Y Dios nos llama, Dios nos enseña, Dios nos va guiando. En toda esa historia se daba ese momento en el que comienzan las indicaciones y Dios le tiene paciencia a Moisés. Pero también le va enseñando sobre las cosas con las que él contaba y le da instrucciones. Voy a leer nada más un cachito en Éxodo 4, 1 y 2. Entonces Moisés respondió diciendo: y aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Le va dando también indicaciones, qué es lo que va a ocurrir ahí. Y Moisés lo obedece, escucha y lo obedece. No entiende como tal qué va a pasar, pero solamente le va haciendo caso a Dios y sin ningún problema. Y son dudas pues naturales, porque dices que ellos no me van a creer ni van a oír mi voz, y con una razón
pues muy notoria y muy obvia. Pues él se fue, había hecho algo allá, se fue escapó, después ahora regresar, que viene de parte de Dios a liberar al pueblo, pues sí suena una responsabilidad muy grande y algo que uno pensaría, tal cual como lo pensaría Moisés, pues no me van a creer, pero Dios también le ayudó con eso, le dio una indicación, cómo mostrar esas señales o ese poder de Dios. Pero no se queda solamente ahí, sigue avanzando en la historia, ya sale el pueblo, nos están persiguiendo, y en Éxodo 14:16 le dice a Moisés algo también, dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dios guía a Moisés por todo el proceso para ir primero al faraón, liberar al pueblo, qué es lo que tiene que hacer y decir, todas las acciones. No fue como tal como a Moisés, ahora, ¿qué se me ocurre para liberar al pueblo? A ver, hago mi plan, después le digo a Dios si está bien el plan. No, solamente fue siguiendo las indicaciones, que es muy grande y sorprendente, pero lo que lo llevó a lograr eso es en sí algo muy sencillito. Escucho claramente lo que Dios me dice y solo lo voy haciendo los pasos y se va cumpliendo lo que Dios me dice, pero es que necesito esa claridad para escuchar la voz del Señor. Esa es justamente la importancia de por qué es esta cuestión del conectarnos, acercarnos al idioma, entender el idioma que Dios habla, que está en su palabra, el acercarnos, el limpiar de cosas que pueden estar en nosotros, en nuestra mente, hábitos, cosas que pueden detener, porque Moisés fue soltando todo eso y cambió mucho también su forma de ser, soltó muchísimas cosas. Le da a Dios esta instrucción, él lo hace y el mar se divide. Y pues también es algo asombroso, algo sorprendente. Y las acciones que él hizo también en realidad fueron muy sencillas, solamente dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. No fue algo ni que se tuviera que cansar como tal, solamente necesitaba confiar. Pero para confiar solo hay una manera y es tener este conocimiento de aquello en lo que estoy confiando. Voy a confiar en Dios, solo puedo confiar en Dios hasta cierto punto dependiendo cuánto lo he estado conociendo. Si no lo he conocido, no puedo confiar en Él. Aunque yo sepa que Dios puede cumplirlo todo, aunque yo sepa que cualquier necesidad pues ya está y el Señor me la puede dar, pero si yo no conozco a Dios lo suficiente, no voy a poder creerlo. Y a veces eso nos puede crear también otro tipo de inconvenientes y frustraciones, porque uno quiere creer, obviamente, o al menos los que estaríamos aquí, o los que estamos en alguna iglesia, buscando al Señor, queriendo acercarnos, y tal vez estamos atravesando por alguna dificultad, y uno quiere creer, y después podemos escuchar que alguien nos dice, es que pues eso te está pasando porque no tienes fe, porque hiciste algo malo. Muchas cosas pueden venir ahí que pueden hacer que estemos preocupados, que estemos con cierto miedo, cierto temor, pero todo es por lo mismo. Si me acerco más a Dios, Dios me va a ayudar a aclarar todo eso y voy a poder creer en Él, porque no es algo que necesite obligarme. Si yo tengo que obligarme para creer en algo o en alguien, bueno, confío tampoco en eso. Por ejemplo, si hay alguien que, por ejemplo, nos mintió y seguido nos dice alguna mentira y necesitamos hacer algún acuerdo con esta persona y me dice, te prometo que esta vez sí lo voy a hacer. Pues lo natural que podríamos tener es como, pues no le creo tanto, ¿no? Como que creo que es probable que no cumpla su palabra porque ya me ha mentido otras veces. No puedo confiar tanto en la persona. Ahí, para confiar más, tendrían que demostrarme que ya me volví una persona confiable. Ahora, si yo me acerco a alguien que no he conocido nunca en la vida y tenemos que hacer algún tipo de trato, me queda también esa parte, confiar en la persona,
Pero eso se puede dar en ciertos momentos en la plática. No sé a cuánto les ha pasado, conocen a alguien y nos da una sensación de confianza o desconfianza, según cómo se vaya dando la plática, la conversación. Son detalles muy importantes, porque si esto nos puede pasar con una persona y no me dedico o no me doy cuenta que me falta acercarme más a Dios, me va a estar pasando mucho con Él y me va a decir algunas cosas y no me van a gustar del todo y no las voy a entender o no las voy a querer hacer. Pero todo esto siempre va a ser así. Dios nos está hablando y siempre Dios nos habla con paciencia. Necesitamos aprender eso. ¿Cómo es la forma de hablar de Dios? ¿Y cómo la vamos a encontrar? Pues con la Biblia, con la palabra de Dios. Ahí se encuentra pues la forma de ser, cómo Dios actúa, cómo Dios nos habla, qué piensa Dios de varios temas, cuál es el plan de Dios para nosotros. Necesitaríamos comprender eso para poder pues realmente aprender eso, el idioma de Dios, poder escuchar la voz del Señor. Si yo lo voy conociendo, si la voy leyendo, la voy aprendiendo, y el Señor también me está hablando, va a ser más sencillo que logre identificar que Él me está hablando. Si no lo he aprendido del todo, tal vez me está hablando otra cosa, y yo puedo imaginarme que quizá es Dios el que me está diciendo tal cosa. Y pues no es que venga algo que me incite o nos incite meramente a algo malo, sino que a veces hay cosas que parecen buenas o que son agradables, pero que no vienen como tal del Señor. Es bonito cuando a uno hablan bien de nosotros. Dicen, eres muy hábil, eres muy inteligente. Es bonito, es agradable. Pero si esa sensación en mí va creciendo y me comienzo a sentir más importante que otras personas, pues ya está creando problemas. Y yo puedo decir, es que alguien me dijo, es que tú eres muy bueno, ¿no? Eres excelente. Y yo digo, bueno, pues amén, esto me lo está diciendo Dios, que es bueno, y sí, es como algo que Dios nos diría que tenemos la habilidad, la capacidad, ser hijos de Él, podemos llegar a pensar como Él piensa, actuar como Él actúa, sí, pero a veces algo así de cómodo, si viene de cierto lugar, podemos pensar, pues Dios me dijo esto y me siento tan bien que me comienzo a sentir más importante que otras personas. Eso suele pasar muy a menudo y necesitamos revisar nuestra vida porque realmente nadie es más importante que otra persona, sin importar la posición o el trabajo que esté desempeñando. Todos somos igual de importantes. Nadie es más o menos importante por dinero, por trabajo, por cosas así. Todos somos igual de importantes para el Señor. Entonces, tal vez si viene algo así que nos lleva como a sentirme más arriba de los demás, pues es algo agradable, pero pues Dios no me va a llevar por ese lado. No es que Dios me diga, tú eres más importante que estos de acá. No, y no les digas, pero pues tú me caes mejor. Pues no, o sea, eso no puede ser posible, Dios no haría nada así. Ahora nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, queremos cumplir el plan de Dios en nuestra vida, pues necesitamos seguirlo, escucharlo, conocerlo. Esa es la invitación que siempre nos va a hacer Dios todos los días. Dios nos está llamando, hoy también, si lo escuchamos, siempre está tocando ahí a la puerta con nosotros. Quiere estar con nosotros, quiere convivir con nosotros. Quiere que convivamos, que tengamos esa relación con Él, esa relación sincera, esa relación real, realmente esa plática. Si yo voy a alguna reunión, vamos porque queremos hablar con Él, porque queremos conocerlo como hermanos, como familia. Nos reunimos todos para acercarnos y hablar con el Señor, porque nos interesa conocer más de Él, porque estamos aprendiendo a amar más y más a Dios. Ese es el punto más importante, y revisar siempre
por qué estoy haciendo las cosas, por qué estoy asistiendo a algún lugar. Tal vez a veces solo es por el compromiso, a veces solo es porque ya es el hábito, porque me llevan, porque pues es algo que se espera ya de mí. Pero si yo lo hago por alguna de esas motivaciones, pues no lo estaría haciendo realmente porque yo deseo acercarme al Señor. Y eso es muy importante porque eso es lo que siempre necesitamos asegurar y cuidar para poder tener esa cercanía con el Señor. Porque el hablar con el Señor es así, la convivencia con Dios es así. No es algo así como rígido en que esto no es como una receta en que tiene que ser forzosamente así y no puede modificarse ni cambiar, porque pues Dios no es algo así, no es como un objeto en que funciona de esta manera y vas a hacer esos pasos, decir estas palabras, como hacer cierto ritual, ¿no? No es así. Y eso es de la cuestión más libre y sincera que podemos siempre tener. ¿Cuál es nuestra elección? Acercarnos al Señor, conocerlo. Eso va a cambiar toda nuestra vida. Eso nos va a dar la posibilidad de cambiar siempre nuestro rumbo y de que todo lugar que esté a nuestro alrededor pueda ser libre, porque Dios quiere el bien para toda persona, todo ser vivo, que todos vivan bien y pues se puede llevar con ese amor, con esa manifestación que vamos compartiendo nosotros cuando seguimos escuchando más y más al Señor. Entonces revisemos en nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que Dios nos está hablando todos los días, también nos está hablando el día de hoy. Y todos aquí queremos hablar con el Señor, queremos escucharlo. Dios nos va a dar indicaciones a cada uno de nosotros, Dios nos habla, Dios nos enseña siempre. Y vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a hacer una pequeña oración y cuidemos que esta sea también con total honestidad y sinceridad. Hablarle como eso, como el Señor, como nuestro Padre, como alguien que nos está escuchando, como alguien que nos está respondiendo. Abrir nuestro corazón para con el Señor. A Dios no le tenemos que tener miedo, para nada. Quizá yo hemos escuchado, quizá algo nos lleva a sentir que le tenemos miedo al Señor, pero eso, podríamos decir que eso no es del Señor, eso no viene de Él. Y es quitar todo eso. Y en esta oración que estamos teniendo, que tengamos, sea así, quitando toda frase que aunque son buenas y son bonitas, pero que no es mi forma natural de hablar con el Señor, de hablar con otras personas. Porque no es de hablar bonito o no es de hablar con una estructura, sino es hablar sinceramente, hablar desde nuestro corazón con Dios.